¿Qué tal, queridos amigos? Va a ser una competencia muy reñida cuando establezcamos cuál ha sido la mayor farsa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La rifa venta del avión que sigue en el hangar presidencial, por ejemplo, sería una buena candidata a ser parte de la parodia sexenal de López Obrador. Pero también sería muy interesante colocar la lucha contra el huachicol, que causó una tragedia en Tlahuelilpan, y el desabasto de combustible durante varios meses del principio de su gobierno, no se nos olvide. También sería tremendamente importante para subir al podium de las grandes farsas manejar el asunto de la administración de la pandemia, que ha sido un verdadero fracaso y que ya nos coloca como la nación con más muertes en el mundo. No a las cifras oficiales, sino que hay que multiplicar por 3.8 y nos damos cuenta de que casi alcanzamos ya a 1 millón de muertos por culpa de la pandemia solo en México. Podríamos hablar también de la catástrofe económica, que dijo él que repuntaría apenas tomara posesión de su gobierno. Y cuando comenzó la pandemia ya estábamos en crecimiento cero y ahora estamos en -8%, -14%, en una situación de crecimiento a la baja, porque los economistas odian el término de crecimiento porque no puede algo dejar de crecer, según la teoría económica, pero sí a la baja. Y dicen que nos vamos a recuperar en cuanto al Producto Interno Bruto en 2021, pero resulta que ya pasaron 7 meses de 2021 y el famoso PIB no crece. Pero entre todas las parodias, yo creo que una de las más importantes, merecedora de medalla, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, seguramente será la famosa consulta popular. Vaya vergüenza. Fíjense que el presidente la convocó, la hizo suya como bandera contra la corrupción durante su campaña política para alcanzar la presidencia, engañando a los mexicanos. Luego pospuso las fechas para su realización. Luego dijo que en lo personal él creía que de votarse la consulta lo haría por el no, es decir, por no procesar a sus predecesores. Luego en la Suprema Corte de Justicia le dieron vuelta y hicieron una pregunta verdaderamente capciosa, diría yo, llena de tecnicismos, ridícula, en lugar de concretarse a lo que se tenía que ir, a saber si el pueblo mexicano estaba dispuesto o no a juzgar a los expresidentes. Pero si el señor López Obrador habla todos los días de que el pasado es el responsable de lo que acontece en el presente, es decir, si son responsables de la militarización, Calderón, Fox, si es responsable de Pegasus, por ejemplo, el señor Peña, con toda su cauda de asesinatos y masacres durante este periodo, si es responsable del empobrecimiento colectivo por causa del Fobaproa, además de la masacre de Chenaló en Chiapas, Ernesto Zedillo, si es responsable el señor Carlos Salinas de Gortari, no solo de ser el jefe de la mafia, sino de haber llevado al caos al país, al malbaratar las empresas paraestatales y malbaratar nuestro petróleo cuando estaba al alza, con tal de tener superávit que nunca llegaron a justificarse en obras de infraestructura, porque las que hizo, las hizo en solidaridad. Solidaridad que duró muy poco porque inmediatamente los concesionarios, por ejemplo, de las carreteras, exigieron indemnizaciones millonarias para poder regresar el uso y cuota de esas carreteras al gobierno federal. Un verdadero margallate de historias que no merecemos los mexicanos. Pero de lo que sí estamos ciertos es que a pesar de que el presidente
se inclinó por el no. El 98% de los 7 millones que acudieron a las urnas, según dicen, votó por el sí. Incluso Morena promocionó el sí, a pesar de que su presidente habló del no. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿No se les ocurre a ustedes que puede haber alguna intención que no nos dicen para tratar de manipular al colectivo, como es costumbre de este gobierno de la cuarta trampa, de la cuarta tragedia nacional? Porque verdaderamente no se entiende esta división. ¿O acaso con ello quería garantizarse el señor López Obrador la impunidad que ahora tiene el pretexto de aplicar porque dice que la consulta no reunió a los mexicanos que pudieron pronunciarse a favor de los procesos y que esto le permite lavarse las manos? Ya decíamos ayer que parece Poncio López Obrador. Hoy decimos que la estrategia de López Obrador era cubrirse él las espaldas para cuando deje de ser presidente o para cuando salte, según piensa en su utopía, al ámbito internacional, siguiendo los pasos del execrable centenario, casi centenario, Luis Echeverría Álvarez, quien se promocionó para ser secretario general de la ONU y no logró siquiera el voto del representante de México en esa organización. Una verdadera vergüenza la que han tenido nuestros presidentes en los últimos tiempos. Pero lo de ahora supera toda ficción. Ya están echándole la culpa al Instituto Nacional Electoral, que gastó 528 millones de pesos en hacer la tal consulta y que pedía más dinero para poder instalar todas las casillas que se habían logrado instalar durante la jornada electoral de hace unas semanas, en junio, que pues dio lugar a la intervención del narcotráfico como elemento central que guió la tendencia política en ese momento. Sin el narcotráfico de por medio, no hubo más que meterle votos compulsivamente a algunas urnas para que diera la cifra de 7 millones de mexicanos que votaron. No es cierto, no votaron 7 millones, si acaso habrá sido 1 millón. ¿Pero por qué votaron por el sí si el presidente quería que se votara por el no? Este es el secreto del asunto, porque el presidente en realidad lo que quería era evitar que se votara. Él es el que quería evitar que se votara antidemocráticamente, porque él piensa que la consulta es democrática, aunque no tenga lugar a ser, porque lo único que se ha determinado es que cuando un funcionario público, de acuerdo al artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando un funcionario público tiene conocimiento de que se hizo un delito o de un delincuente, tiene la obligación de denunciarlo o bien ser sancionado hasta con la destitución de su cargo y 30 días de prisión o una multa por ello. Pero es delicado el tema porque amerita una sanción penal. El presidente ya ha dado muestras de que es un delincuente electoral. Lo ha demostrado con su constante intromisión a las decisiones del Instituto Nacional Electoral, con su acechanza, con sus advertencias contra el instituto respectivo y hasta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que lo ha puesto en dimes y diretes, incluso lanzando querellas debajo del agua contra el magistrado presidente del tribunal, el señor José Luis Vargas. Este personaje que verdaderamente ya está sobajado, humillado, ofendido, ya no tiene autoridad moral para seguir, a pesar de que fue el único que le dio alguna fuerza a las iniciativas del señor mandatario López Obrador,
cuando los demás magistrados se negaron a corroborar o aplaudir sus iniciativas sobre el modo en que deberían llevarse adelante las querellas electorales, sobre todo en lo que se refiere a las multas impuestas por el INE y a la decisión de bajar del carro a varios candidatos a gobernador, entre ellos el compadrito amado de López Obrador, Félix Salgado Macedonio, quien urdió la otra gran farsa de la vida nacional, colocando a su hija nada menos, Evelyn, para que sea ella, ya con el aval de algunos guerrerenses, que no los entiendo francamente, salvo que tengan demasiado miedo, la próxima gobernadora del estado de Guerrero. Y luego, pues ¿por qué no? Si Morena sigue en el poder, podría darse el caso de que el Félix Salgado volviera por una candidatura y sustituyera a su hija, o la sucediera, mejor dicho. ¿Y qué decir del caso de Michoacán, que es un escándalo? ¿Y qué decir del caso de Sinaloa? Bueno, es que todo el país está convulsionado. Y la consulta ha sido muestra clara de que ya a los mexicanos les importa un comino, pero un comino, lo que haga y diga el presidente de la República. De 30 millones de votos en 2018, Morena pasó a obtener 15 millones en la elección intermedia de hace 2 meses y ahora solamente logró, rellenando urnas, porque tenemos pruebas visuales de ello y están en esta misma página, para llegar a 7 millones, es decir, de 30 a 15 a 7. Esto quiere decir que para el 2024, si sigue la tendencia, obtendrán una cifra cercana a los 3,5 millones. Ya no podrán validar la farsa en la que ha vivido Morena y en la que ha vivido el presidente López Obrador en todo este tiempo. Presidente, ¿no entiende usted? O mejor dicho, vamos a llamarle mandante mandatario. ¿No entiende usted que sus días están contados en la presidencia? ¿Que no puede usted seguir gobernando? ¿Que tiene usted la obligación de someterse a exámenes neurológicos para saber si está capacitado para ejercer el cargo más importante de los cargos ejecutivos que hay en el país? ¿Ya se dio usted cuenta de que su supuesta popularidad y su supuesta evaluación, que dice usted que es el mejor presidente, el más evaluado de todos los del mundo, el mejor evaluado, que no es así? Que su convocatoria a la consulta que viene usted anunciando desde que era candidato resultó un auténtico, sonoro y clarísimo fracaso. ¿No se da usted cuenta de que ya la mayoría de los mexicanos le hemos perdido toda la confianza, de que no lo queremos en la presidencia, de que ya estamos hartos de que nos juegue el dedo como atole? Ya estamos listos los mexicanos para renovar el poder ejecutivo. Ya es hora de que se vaya, presidente. De verdad, váyase antes de que sea demasiado tarde y usted o se vaya por las buenas, o a lo mejor se tiene usted que ir bajo un signo de protestas públicas, que espero sean pacíficas, ante ya el cansancio brutal de quienes no creemos soportar que llegue marzo para apuntarlo a favor de que revoquen su mandato. ¿Va usted a esperar a marzo? Váyase mejor de una vez y no haga usted el ridículo, otro ridículo más, otra parodia más. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.